Buenas noches, hermanos. Un especial saludo desde Chillán, hermanos de Temuco, hermanos del norte, como Nicolás, allá en Antofagasta. Y un saludo especial también a mi hermana, que también veo que está conectada. Es un motivo también de gozo, que se ha conectado bastantes veces a las reuniones. Agradezco también las oraciones de los hermanos y el sentido de las oraciones, siempre en dependencia del Señor y siempre pidiendo que nos ayude a ser hacedores de su palabra. No es fácil cuando uno tiene que presentar un mensaje, porque la Escritura también nos advierte en Santiago a no hacernos maestros muchos de nosotros, porque recibiremos una mayor condenación. La responsabilidad de presentar la palabra y no ser hacedor de ella. Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías. 3 cualidades muy hermosas que debieran estar en cada creyente. Cualidades, por supuesto, en un sentido espiritual. Si bien es cierto, aquí también las vamos a ver en un sentido práctico. Jeremías, capítulo número 9, versículo número 23. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Como dije al principio, 3 cualidades: la sabiduría, la valentía y las riquezas. Aquí está en un sentido negativo porque Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en sus riquezas. Alguno puede estar pensando en cuanto a la sabiduría, que es el primer punto que vamos a ver con la ayuda del Señor, y puede estar pensando, y correctamente, que la Biblia habla de hombres y mujeres sabios. Correcto, y está bien, pero es muy distinto cuando Dios califica a un creyente como sabio a cuando uno tiene el concepto de sabiduría o de ser sabio en sí mismo. Es muy distinto que Dios diga de nosotros que somos sabios a que nosotros pensemos o pretendamos pensar que somos sabios. Entre paréntesis, sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Sabiduría no es conocimiento. Ser sabio no significa que la persona se va a llenar de conocimiento. Una vez conversaba con un joven años atrás y él tenía un compañero de curso, me decía que estaba estudiando para ser sabio. Años atrás, yo no era creyente en esos años. Y me llamó la atención. Y la pregunta que yo hice, ¿cuánto duraba la carrera? Me dijo que duraba 40 años. Ahora, más me llama la atención que una carrera así exista, porque no la hay, ninguna universidad la puede impartir. Y el plazo uno puede entender, porque la sabiduría muchas veces uno esperaría que va de la mano con la edad. Uno esperaría que la persona, hombre o mujer, entre más años tenga, sea sabio. ¿Pero qué significa ser sabio? Un hermano enseñaba una vez y dijo que la sabiduría es poner en práctica lo que uno conoce de la palabra del Señor. Eso decía el hermano en forma práctica. Veamos qué dice también con respecto a esto mismo. Por supuesto, la única autoridad fiable que podemos tener, que es el autor de su palabra. Acompáñenme al libro de Job. El libro de Job, si gusta, escuchen hermanos, virtud del tiempo, avanza rápido, no lo busquen. Job, un texto bien fácil de aprender, capítulo 28, versículo 28. Perdón, para entenderlo vamos a verlo bien desde el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Otro texto menciona que el principio de la sabiduría
es el temor del Señor. Job, capítulo 12, versículo 13, también declara que con Dios está la sabiduría. En realidad, cuando uno se convierte al Señor y comenzamos a leer la Biblia, y comenzamos a escuchar los mensajes, y comenzamos a conocer la palabra de Dios, y la meditamos, y la rumiamos, como enseñaba una vez también un hermano, que el creyente debiera ser como un buey que tiene 4 estómagos, y que va rumiando constantemente la palabra, la medita, la digiere, la medita, la digiere, y le va sacando el máximo de provecho, y a lo mejor va a pasar el tiempo, va a volver a tomar un versículo, y se va a encontrar con cosas nuevas que antes no se había dado cuenta, y le va a encontrar nueva aplicación, y nueva interpretación, a lo mejor tal vez, y lo que es muy hermoso, nueva aplicación en su vida práctica. Porque no sacamos nada, hermanos, y hablo con toda confianza, de llenarnos de conocimiento, de saber, por ejemplo, un significado etimológico en griego, en hebreo, en el idioma que sea, si no somos hacedores de la palabra de Dios. Es bueno que hay hermanos que el Señor ha capacitado y conocen otros idiomas y pueden interpretar de acuerdo al significado etimológico, de acuerdo al significado de cada una de las palabras. Es bueno. Saquémosle provecho a los hermanos que Dios ha capacitado para esta labor. Pero no nos quedemos solamente con eso. También es nuestra responsabilidad meditar en la palabra, ver qué es lo que Dios me quiere decir. Y al ser yo hacedor de lo que Dios me está diciendo, estoy siendo sabio. Recuerdo cuando una hermana de Temuco, que partió de la presencia del Señor, una hermana mayor, y me decía, ella se convirtió ya con varios años de edad, y me decía que ella lo que iba conociendo en la Escritura, trataba de irlo haciendo al tiro. Aprende un texto, me dijo, y si dice, por ejemplo, no mentir, yo de inmediato trato de no dejar la mentira. Una hermana muy sencilla, mamá de un hermano también de una asamblea en Temuco, y yo cuánto aprendí por ese simple comentario de esa hermana, porque esa hermana estaba actuando con sabiduría, porque lo que ella encontraba en la Escritura, lo que Dios le revelaba, ella procuraba de inmediato, por amor al Señor, deseosa de hacer la voluntad del Señor, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Sabemos entonces que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el apartarse del mal en la inteligencia. Y en un sentido práctico uno dice, es lógico, si yo sé que algo es peligroso, ¿por qué me voy a meter ahí? Nadie correría un riesgo innecesario, por ejemplo, trabajando en construcción, sin tomar las medidas de precaución, o en cualquier trabajo que uno realiza. No toma sus medidas de precaución, sus medidas de seguridad, en todo ámbito de nuestras vidas, para evitar el peligro, para evitar el mal, pero en un sentido espiritual con mayor razón. Y es ahí, hermano, donde tenemos que reconocer que muchas veces fallamos. Porque sabemos, no somos ignorantes en base a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Qué es lo que nos manda y qué es lo que nos prohíbe. Pero tenemos que reconocer que así como le pasó al pueblo de Israel, también le pasa a la iglesia, también nos pasa a los creyentes. Israel dijo muy rápidamente, haremos todo lo que Dios manda. ¿Y qué pasó apenas salen de Egipto? De inmediato comenzó la murmuración, su falta de fe y la rebelión. Y espiritualmente muchas veces a los creyentes nos pasa lo mismo. Nos convertimos al Señor, queremos ser del agrado del Señor, queremos con nuestras vidas honrarle, pero muchas veces pensamos que vamos a estar siempre firmes. Y la Escritura nos advierte que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque tenemos 3 grandes enemigos que nos rodean, como son Satanás, nuestra carne, del mundo, y que buscan afectar nuestro testimonio y hacernos caer, deshonrar a nuestro Señor, deshonrar el Evangelio. Los que puedan, si no me importa, Proverbios capítulo 3, versículo 7, Proverbios 3:7 dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová
y apártate del mal. Y este temor, temor a Jehová, o el temor del Señor, no es el miedo. No es el miedo. Es un temor reverente. Es ese temor de no hacer lo que a Dios le agrada y hacer aquello que a Dios le desagrada. Debiéramos, con todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que estamos de paso en esta tierra, la Escritura dice que debiéramos conducirnos con temor y temblor. Vamos de paso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí sirviendo al Señor. No lo sabemos. El Señor lo sabe. Pero el tiempo que estemos, conduzcámonos en sabiduría, apartándonos del mal, acercándonos, por ende, al bien. Es como si el creyente estuviera aquí en la mitad, a un extremo tiene el mal, al otro extremo tiene el bien. Y uno está en la mitad. Si el creyente nos acercamos al bien, inversamente proporcional, nos alejamos del mal. Y también al revés. Por desgracia, también al revés. Si nos acercamos hacia lo malo, vamos a tender a alejarnos de lo bueno. El acercarnos a Dios es el bien. Acercarnos a todo lo que tiene que ver con Él. Acercarnos a su palabra. Acercarnos a los hermanos. Acercarnos más a nuestro prójimo. Pero no para hacer una vida social, sino para ganar a nuestro prójimo para el Señor. Ganar a nuestra familia para el Señor. Esforzarnos en ser útiles. Estar dispuestos para toda buena obra. Que cuando el Señor, si lo pudiéramos graficar así, necesita un voluntario para algo, de inmediato levantar la mano. Heme aquí. En 1 Corintios, en el capítulo 3 también, versículo 18, dice el Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Como una aplicación es lo mismo que pasa cuando un ser humano escucha el Evangelio y tiene que hacerse como niño y recibir el Evangelio como un niño, volver y hacerse como un niño. Un niño cree. Un niño, lo que usted le diga, lo cree. El problema es cuando entramos en nuestros propios razonamientos y empezamos a cuestionar y empezamos a dudar de la palabra del Señor. ¿Qué debiéramos hacer? Despojarnos de todo conocimiento, de todo el yo, de todo lo que nosotros pensamos, lo que creemos, lo que estimamos que esto debe ser así, esto debe ser acá. Debemos hacernos ignorantes y entonces podremos llegar a ser sabios. Porque cuando nos despojemos de lo que nos damos de nosotros mismos y nos llenemos de la palabra del Señor y nos llenemos de fe, de sabiduría, de conocimiento, pero conocimiento de Él, no conocimiento religioso. En la religión están llenos de conocimiento teológico, pero ¿es de acuerdo a la doctrina? ¿Es de acuerdo a la sana doctrina? Ahí está el problema. Mucho conocimiento, pero no muchas veces de acuerdo a la sana doctrina. La voluntad del Señor es que cada creyente, hombre y mujer, seamos sabios, que seamos luz, que seamos sal, que seamos un fiel reflejo de la luz, que es el Señor. No tenemos luz propia, los creyentes. Reflejamos y tenemos que reflejar a aquel que es la luz del mundo. Vemos casos de creyentes, como dije al principio, sabios, como Salomón, aquellos creyentes que estaban con Moisés, edificaban el tabernáculo,
La Escritura habla de ellos, que Dios los capacitó en sabiduría, hombres sabios. Salomón pidió sabiduría y Dios le concedió sabiduría, porque pedía sabiduría de acuerdo al propósito de Dios para gobernar su pueblo. Nuestros hermanos que nos presiden en el Señor deben pedir esta misma sabiduría, y Dios no se la va a negar. Si un hermano que anhela obispado pide esta sabiduría para conducir la iglesia al Señor, para apacentar la iglesia al Señor, para velar por la iglesia al Señor, claro que Dios se la va a conceder, porque es de acuerdo a su voluntad. En Romanos 12:3, dice el Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, está escribiendo el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces nos estimamos a nosotros mismos como sabios. Tenemos un concepto de nosotros más alto que el que Dios nos ha dado. Por eso la advertencia, que en Romanos, Pablo, inspirado por el Espíritu, anima a sus hermanos y hermanas a no tener de sí mismo un concepto más alto que el que Dios nos ha dado. Pensar con cordura. La prudencia también es un lindo sinónimo de sabiduría. Ser prudentes. A veces somos atarantados, nos apresuramos. Es mejor ser cauto, esperar, discernir, apreciar bien. Veamos entonces en cuanto a esta sabiduría. Veamos ahora en cuanto a la valentía. En Jeremías decía: no se alabe el sabio en su sabiduría. Esa sabiduría que el ser humano piensa tener no debe ser motivo de alabanza, porque no somos nada. La sabiduría nuestra, humana, no es nada al lado de la sabiduría de Dios. ¿De qué nos vamos a jactar en su presencia? Absolutamente de nada. Luego agrega: ni en su valentía se alabe el valiente. Vamos al libro de Josué. Libro de Josué, textos bien conocidos, no son textos nuevos los que estoy citando, hermanos y visitas que nos acompañan. Libro de Josué, capítulo número 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí por el momento. Qué tremenda promesa de Dios para Josué. ¿Cómo estaría Josué? Había estado por años sirviendo a Moisés, junto al tabernáculo, servidor de Moisés, aquel gran varón de Dios. Pero Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. ¿Cómo se sentiría Josué? Terrible, mal. Su compañero, a quien él servía, ahora ya no está. Pero de inmediato Dios, ¿qué le dice? Y le habla a Josué, que así como estuvo con Moisés, también estaré contigo. Es una promesa de parte de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ¿qué le pide en el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Por qué Josué tenía que ser valiente aquí? ¿Por qué tenía que esforzarse? Porque él tendría que repartir la tierra al pueblo de Israel, tierra que Dios le había prometido y que se le iba a dar. Y él tendría la responsabilidad de repartir. Debía esforzarse y ser valiente. Versículo 7 agrega: solamente
esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo esfuerzo y segundo motivo por el cual debía ser valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. Hay un esfuerzo de parte del creyente y también poner en práctica el valor, ser valiente. Llama mucho la atención cuando la cantidad de veces que se mencionan palabras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra fe, si mal no recuerdo, aparece solamente en Habacuc una vez en el Antiguo Testamento como palabra. Pero vemos que el Antiguo Testamento está lleno de fe, de ejemplos prácticos de fe. Acá en el Antiguo Testamento vemos muchas veces la palabra valiente. En el Nuevo me parece que no aparece ninguna. Y se aparece muy poco. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, aunque no se menciona tanto la palabra valiente, pero hay muchos ejemplos de hermanos, hombres y mujeres, valientes por causa del Evangelio, que dieron su vida por causa del Evangelio, que dieron su vida por causa del Señor, para dar testimonio del Señor. Y en el tiempo actual siguen habiendo hombres y mujeres valientes para con el Señor y por causa del Señor, que no sienten el temor que otros podemos sentir con nuestra integridad física a lo mejor, y van a cualquier lugar, a cualquier país con el Evangelio, con estas preciosas verdades. Segundo motivo por el cual tenía que ser valiente Josué, para poner por obra la palabra de Dios, para cuidarse a sí mismo de guardarla. Más adelante agrega versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tercera vez. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí está el secreto, si le pudiéramos llamar el secreto, porque no es secreto. Aquí está la clave, mejor dicho. La clave del esfuerzo, la clave del valor. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es algo que, si bien es cierto, se lo dijo a Josué, pero perfectamente aplicable para cada creyente, hombre y mujer, y la edad que tenga, el tiempo que lleve de creyente. No tenemos que olvidarnos que nuestro Dios está con nosotros en donde quiera que vamos. Y no solamente nuestro Dios, porque no nos olvidemos que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, gracias a su muerte en la cruz, gracias a su obra redentora, no solamente la relación nuestra es con nuestro Dios, sino que es más grande aún. Vemos a nuestro Dios como nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno. Tenemos mayor ventaja, si le pudiéramos llamar así, que Josué, porque el trato con Dios es como de hijo a padre. Jehová le decía a Josué, Jehová tu Dios estará contigo. Si nos hablara estas mismas palabras a nosotros, nos diría Jehová tu Padre. Entonces, si sabemos que Dios es nuestro Padre, ¿de qué podemos temer? Entre paréntesis, ser valiente o tener valor no es sinónimo de que uno no tiene miedo o que no tiene temor, porque lo vamos a tener. Por eso que Dios le dice, esfuérzate a Josué y sé valiente. Pero no es este valor para que nos alabemos en nosotros mismos que somos valientes. No es el valor, yo voy a cualquier parte peligrosa y voy nomás, y si sale alguien lo enfrento. No, no ese es el valor. Es un valor, pero que tiene que estar en dependencia de Dios, confiando en su promesa, que Él está con nosotros. Es lo mismo que pasa en el Salmo 23, con ese valle de sombra de muerte, donde dice, no temeré mal alguno,
¿Por qué? No porque lo va a sacar del valle de sombra de muerte, porque tú estás conmigo. El creyente no debe temer en ese valle de sombra de muerte porque Dios está con el creyente. Pero eso es algo que solamente lo podemos aplicar y vivir por medio de la fe. Si lo sabemos, bien. Si lo aplicamos, mejor. Todos nosotros en un momento de nuestras vidas hemos atravesado o vamos a atravesar ese valle. Pero que no se nos olvide, hermanos, quién está junto a nosotros, quién nos acompaña. Esa es la gran diferencia. Josué, tomando la indicación de Dios, distribuye el pueblo, ordena al pueblo pasar, y el mismo pueblo, en el versículo 16, le dice: entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. ¿Te parece que el pueblo tiene problemas de memoria? Si uno leyera solamente esto y no supiera todo lo que pasó con Moisés, diríamos: qué pueblo tan ejemplar. Pero vemos que en la práctica no era un pueblo ejemplar. Pero ellos pensaban que sí. Parece que tenían un concepto de sí mismos más alto que el que debían tener. De la manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Reconocían que Dios estaba con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Qué fácil hablar, ¿eh? Qué fácil hablar. Ellos están diciendo: cualquiera que no obedezca lo que tú mandas, Josué, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios demanda del creyente este esfuerzo y que sea valiente. El pueblo le pedía lo mismo a Josué. Si lo aplicamos en un sentido espiritual, hermanos, nuestros hermanos esperan lo mismo de nosotros: que nos esforcemos, que seamos valientes, que no nos conformemos al presente siglo malo, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. No nos olvidemos que la Escritura, cuando habla de los animales limpios, aves y peces limpios o inmundos, hacía mención a los peces, que los peces limpios se caracterizaban porque tenían aletas y escamas. Aletas y escamas. Las aletas le permitían avanzar y las escamas son los que le dan protección. Espiritualmente, los creyentes también tenemos que tener aletas y escamas. Tenemos que avanzar. La vida cristiana tiene que ser una vida de avance. A veces, es cierto, nos vamos a quedar, nos vamos a estancar espiritualmente. Nos puede pasar. Y ha pasado. Y va a seguir pasando. Pero es ahí cuando entonces acudimos por medio de la fe a nuestro Padre Celestial. Con todas nuestras debilidades, con toda nuestra ansiedad, la colocamos sobre Él. Y el Señor, que tiene cuidado de nosotros, el que se acuerda que somos polvo, el que está consciente de nuestras debilidades, es nuestro auxilio. No nos olvidemos que nadie nos conoce mejor que el Señor. Ni nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos. El Señor, que pesa los corazones, que sabe la intención del corazón, conoce nuestra condición. Sabe dónde fallamos. Y es ahí cuando por medio de la fe dejamos esa preocupación, esa carencia que tenemos, la dejamos en su presencia a través de la oración, volcando nuestro corazón delante de Él, echando toda nuestra ansiedad delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce. Es ahí entonces cuando solamente esto por medio de la fe lo podemos vivir y lo podemos experimentar. Nuestros hermanos esperan de nosotros el esfuerzo, esperan que seamos valientes, esperan que seamos prestos para ser hacedores de la palabra. Yo no puedo esperar solamente que el hermano o la hermana sea valiente y se esfuerce. Uno espera del hermano, así como otros esperan también de nosotros. Y juntos, fortalecidos unos a otros, apoyándonos y ayudándonos y sobrellevando las cargas los unos de los otros, podemos seguir esperando la pronta venida de nuestro Señor.
con sabiduría, con valentía. No nos dé temor. Hay un himno que dice, no te dé temor hablar por Cristo. No nos dé temor dar testimonio del Evangelio. A todos quizás nos pasó, una vez creo que lo dije también en reunión, recién convertido al Señor, cuando a veces nos invitaban a alguna casa de visita, y llegaba la hora de servicio a algún alimento, ¿cómo era nuestra actitud para dar gracias? Es fácil cuando estamos en casa de hermanos, pero cuando no hay ningún creyente, y uno sabe que tiene que dar gracias por lo que se está sirviendo. ¿Cuántas veces nos pasó como que nos picaba algo en la frente, o para que nadie se diera cuenta que uno está dando gracias? Eso es falta de valor. Porque en circunstancias como esa, uno puede apoyar y dar testimonio al Señor, simplemente con una actitud, dando gracias en silencio, por respeto a las personas que están presentes. Es una casa que no es la propia, diferente cuando vienen visitas a tu casa, hermano o hermana. Tú eres el dueño de casa. Y si llegó la hora de servirse un alimento, tú das gracias en forma audible, eres tú el dueño de casa. Pero en otra casa a veces uno actúa con prudencia. Pero se inclina, da gracias y se sirve. A lo mejor necesita gesto, puede tocar testimonio del Señor, porque hay que preguntar, usar las circunstancias para dar testimonio al Señor. Sobre todo en nuestros tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde el dinero va escaseando, pensamos que cuando la riqueza, una persona puede tener muy pocos bienes económicos, pero puede confiar demasiado en eso poco que tiene. Y para eso es su riqueza. Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra del Señor, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, sé sabio y desiste. Porque la vida del hombre, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una cosa es lo que el mundo practique, lo que el mundo quiere hacer, pero muy distinto a lo que los creyentes, los cristianos, debiéramos pretender en nuestras vidas. ¿Para qué trabajamos? Oh, que tenemos que tener un techo, de los hijos, ¿sí? Todo eso es correcto. ¿Pero qué dijo el Señor? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Aquel que hurta, que hurtaba, se ha convertido al Señor. ¿Qué dice el Señor? Al que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y con sus manos haga lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Las riquezas, los recursos económicos con los cuales podemos recibir o podemos tener, tienen que estar a disposición de aquellos que padecen necesidad. Santiago también nos advierte bastante con respecto a eso. Lo voy a ir citando en virtud del tiempo. Porque dice que, por ejemplo, cuando uno ve a un hermano o una hermana que tiene, y uno le dice, vaya, calentados, saciados, la escritura dice, y no les dais lo que necesitan, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Absolutamente nada. Tenemos a nuestro alcance el poder ayudar. Porque tampoco es del agrado del Señor pretender dar algo si no constamos, si no tenemos a nuestro alcance el recurso necesario. Tampoco es agradable ante el Señor que a nosotros nos falte para que otro tenga. También la Escritura nos advierte. En la sabiduría de Dios dispone cómo debe ser
o cómo debemos administrar los bienes que el Señor nos provee. No nos olvidemos que somos administradores de los bienes que Dios nos da. Y cuando compartimos de lo que Dios nos compartió a nosotros. No te afanes por hacer rico, sé prudente. También en Proverbios dice, en cuanto a estas riquezas, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahí está el principio. Cuando tenemos el poder para hacer el bien, debemos hacerlo, no dejarlo para mañana. Porque cuando vemos la necesidad en el momento, es donde tenemos que, con la ayuda del Señor y de acuerdo a su voluntad, poder suplir esa necesidad. En Efesios, el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, dice el Señor, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, uno dice, ya el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para su sustento. Correcto, tiene que trabajar para su sustento. Pero dice, para que tenga que compartir. Entonces, cuando dice, no se alabe el rico en sus riquezas, ¿por qué no se tiene que alabar? Porque por desgracia, uno entre más tiene, más quiere tener. Y no nos olvidemos que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiende a confiar en sus riquezas y pone su corazón en las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo el Señor. Amar a uno y aborrecer al otro. Entonces, es un principio bíblico que teniendo el sustento y el abrigo estemos conformes, estemos contentos. Alejemos de nosotros la ambición, la codicia. Si un hermano es prosperado, bien. En el tiempo de Israel, quizá era bien visto cuando uno era prosperado económicamente. Era una bendición de Dios. Hoy en día no es así. El hecho de que un hermano sea prosperado económicamente no necesariamente es una bendición de Dios. Porque muchos hermanos, por desgracia, que han sido prosperados económicamente, se han alejado de Dios. ¿O no? Entonces, ¿cómo iba a ser una bendición de Dios para hacer que ese hermano se alejara? Los afanes y las riquezas engañaron su corazón, lo atraparon o la atraparon y se alejó de su Dios. Se alejó de su Padre, se alejó de su Salvador, se alejó de sus hermanos. Y eso ha pasado y va a seguir pasando. Si no estamos atentos, si no somos sabios, si no tenemos el valor para decir esto no me conviene, eso pie atrás, porque a veces falta valor para decir no, esto no me conviene, y dar un pie atrás. No todo lo que recibimos lo podemos tomar solamente como que es una bendición. Porque si es algo que nos aleja, que nos aparta de lo que tiene que ver con Dios, eso no viene de Dios. Porque Dios nunca va a bendecir a un creyente para que se aleje. Es imposible. Entonces, hermanos, cuando a veces nos falta, el Señor tiene sus propósitos. Primero que nada, para ejercitarnos a los que podemos tener, para ser dadivosos con aquellos que lo necesitan. Y si tú estás pasando por necesidad, hermano, hermana, coloca tu necesidad delante del Señor. Y Él, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su voluntad y su propósito para contigo, te va a ayudar y va a suplir lo que te falta. En 1 Corintios, último texto, creo que vamos a ir ya por la hora. En el capítulo 1, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Dónde está la riqueza del creyente? Enriquecido por Él, por el Señor, por Dios, en toda palabra y en toda ciencia. Nuestra riqueza tiene que estar ahí, en palabra, en ciencia. 2 Corintios, un texto bien conocido también, capítulo 8, versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y qué mayor riqueza, hermanos, hermanas, podemos tener que sabernos, gracias a la muerte del Señor, gracias a su sacrificio, gracias a que Él en su cuerpo llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, y recibió el castigo que nosotros merecíamos? ¿Acaso no hemos sido enriquecidos con el perdón de nuestros pecados cuando creímos en Él? ¿Acaso no hemos sido enriquecidos sabiendo que tenemos una morada en la presencia de Dios esperando por nosotros y que nuestro mismo Salvador nos está preparando lugar para que estemos para siempre con Él? ¿Acaso no es motivo de riqueza espiritual, de sabernos que tenemos la vida eterna, que somos miembros de la familia de Dios? Pero para que tuviéramos todo eso, el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Y con esa pobreza se enriquece en nuestra sabiduría, en nuestra valentía y en nuestras riquezas. Alabémonos. Es otro tema con respecto a ese versículo, pero alabémonos en lo que el Señor nos da, en lo que Él y cómo Él nos ha creado. Gocémonos en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Y cuando sentimos falta de sabiduría, pidámosla al Señor, que Él da abundantemente. Si tenemos falta de valor, pidámosla al Señor. Si tenemos y nos damos cuenta de una falta de riqueza, pidámosle al Señor. Pero esa riqueza espiritual, el gozo, la paz, la tranquilidad. Y entre paréntesis, hay una falta, sobre todo en nuestros tiempos, material. Dejemos nuestra ansiedad para con el Señor y de acuerdo a su voluntad, Él la va a suplir. Propósitos tiene que a veces en el momento no los entendemos, pero lo entenderemos después, como el Señor le dijo a Pedro. Gracias, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre, que en tu bondad nos permite tener esta tranquilidad y libertad para congregarnos. Gracias, Padre, por los hermanos que se esfuerzan para poder tener estas conexiones, para poder, Padre, estar escuchando tu palabra. Gracias por conocer a través de estos medios hermanos de diferentes ciudades y también de otros países que se han conectado y hemos podido conocer. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de todo lo negativo que puede estar ocurriendo en nuestro país y en el mundo, sabemos, Padre, que nada escapa de tu mano. Tú tienes el control de todo y tienes tus propósitos, Padre. Y pensamos que el mayor propósito es que las almas se conviertan al Señor, que dejen, Padre, sus cuestionamientos, razonamientos humanos y se vuelvan de corazón al Señor, arrepentidos de sus pecados y creyendo en Él como su Salvador. En cuanto a los creyentes, los que en tu gracia ya somos creyentes, también todo esto, Padre, tiene que servirnos para no poner la mirada en este mundo y en sus cosas, para saber esperar en ti y confiar en ti. Bendice a nuestros hermanos, Padre, que están presentes, a sus familias, a sus hogares, proveen toda necesidad que tiene tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.